Hola, ¿cómo estás? Quería compartirte un mensaje de parte del Señor. Hoy día quería compartirte este versículo. Está en Mateo 16:6 y dice: Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura de los fariseos es la levadura de la hipocresía, y la levadura de los saduceos es la incredulidad en el poder de la resurrección. La parte de los saduceos quisiera dejarla para después, para un video más adelante. Ahora quisiera hablarte sobre la levadura de los fariseos. Resulta que la hipocresía es un gran mal de la iglesia, que normalmente existe dentro de la iglesia, y es una especie de cáncer. Sabemos que las células cancerígenas son células extrañas para el cuerpo y que básicamente empiezan a actuar de manera para destruir su propio cuerpo, el propio cuerpo que componen estas células. Resulta que esto es justo lo que la hipocresía hace. ¿Y qué es la hipocresía? Aquí tengo todo anotadito. La hipocresía es cuando, hablando espiritualmente, es cuando las intenciones de nuestro corazón no son totalmente puras hacia Dios. Es decir, no entregamos todas las áreas de nuestra vida al Señor. No hay una entrega completa, no hay una integridad. Así es como se llama en la Biblia, algo completo, algo íntegro. No hay integridad. Por lo tanto, es cuando, claro, no entregas tu corazón con todas tus intenciones o no completamente comprometido con el Señor. Eso es hipocresía. Porque si uno se hace llamar cristiano o se hace llamar seguidor del Señor, debiese de entregarse al Señor con todas sus fuerzas y entregarse con toda su intención, ¿verdad? Al Señor. Ok, esto se relaciona con los... pero antes. También la hipocresía está cuando no sabes ser vulnerable, no sabes mostrar tus defectos, no sabes decir cuando te equivocaste, no sabes pedir perdón, por ejemplo. También está cuando, especialmente las autoridades, y quisiera hablar eso más adelante, también en otro video, hablando sobre la hipocresía en sí en las autoridades, y eso es muy brutal y cómo debiese de ser un verdadero liderazgo. La hipocresía dentro de las autoridades, como decía, así para darle un pequeño pincelazo, es cuando este tipo de líderes no son capaces de decir que se equivocaron o no son capaces de tomar en cuenta las opiniones de otros. Es decir, creen que ellos son dueños de la verdad siempre, no se les puede contradecir, no se les puede decir, no están acostumbrados a que se les diga no, no estoy de acuerdo con eso, no, no me agrada eso, y por lo tanto eso creen que básicamente es el diablo o que eso está totalmente en contra de Dios mismo, como si ellos fueran Dios. Y este tipo de personas nos suele costar, este tipo de líderes, quiero decir, suelen costarle bastante el hecho de ser vulnerables. No saben ser vulnerables ni mostrar sus errores porque están jugando un papel de Dios, están jugando el papel de ser perfecto. Ok, también dentro de la integridad, dentro de mostrar un corazón completo a Dios, está la falta de confesar pecados al Señor y justificarlos y seguir como si nada, es decir, pecar e ir a la iglesia igual y no buscar un arrepentimiento genuino, no buscar cambiar esa situación, sino que se acomoda en esa situación y de ahí no sale. También cuando se te permite cruzar límites en el Señor, esto también en las autoridades, cuando se te permite cruzar límites, una autoridad se permite a sí mismo, sin el permiso de Dios, de cruzar un límite, porque sí, las autoridades tienen sus límites y de eso también quisiera hablar.
También está la hipocresía, el de no ser de una sola línea, sino tener este tipo de doble fuente. Esto también aparece en la Biblia con respecto a la incredulidad. Decir una cosa y hacer otra, decir una cosa un día y el otro día. Es decir, no hay una completa entrega al Señor, no hay una completa fe hacia el Señor. La falta de fe también es hipocresía. Ok. Y también para poder sanar el área de la hipocresía, también, y tal vez también lo dejé en otro video porque es algo muy largo, también la hipocresía se podría ver como una especie de herida o espíritu incluso, en la que entra la vida de la persona porque cuando se mostró vulnerable o cuando mostró un error o cuando mostró su necesidad o cuando mostró un sentimiento o algo que hizo, se vio en la situación de que alguien lo manipuló y le hizo sentir vergüenza con respecto a eso o miedo con respecto a eso y le generó cierta inseguridad. Por lo tanto, ahora la persona no sabe ser vulnerable por el hecho, no sabe ser auténtico ni real ni mostrarse como es por este hecho de sentir que va a ser manipulado si muestra este tipo de vulnerabilidad. Ok, sigo. Ok, ¿cómo se relaciona todo esto con los fariseos? Ok, los fariseos se ven en la Biblia que, por ejemplo, oraban, leían la Biblia, ofrendaban y hacían todas las cosas que aparentemente, evidentemente son buenas, pero no tenían una buena intención con esas cosas, sino que buscaban reconocimiento, buscaban la admiración de las personas, buscaban que las saludaran en las plazas, dice la Biblia, que les dieran los primeros asientos. Oraban, pero oraban al público, oraban que todos les escucharan. Leían la Biblia o enseñaban y buscaban que otros los admiraran, los obedecieran al pie de la letra. Y cuando ofrendaban hacían lo mismo. Querían que todos vieran cuando estaban ofrendando o que todos vieran cuando estaban ayudando a otros. Por lo tanto, eran orgullosos. Querer buscar reconocimiento de parte de otras personas es orgullo. Y claro, les importaba mucho más la opinión pública que la opinión de Dios. No buscaban en lo secreto, sino buscaban en lo público. Y ahí es donde estaba su recompensa, en las personas, en la admiración de otras personas. No estaba en el Padre, en lo que el Padre puede darte, en lo secreto. Cuando uno busca a Dios en integridad, busca a Dios auténticamente, en realidad, verdaderamente, es ahí cuando el Señor, el Padre, te recompensa con algo en lo secreto y en lo público te va a recompensar, ¿verdad? Es distinto cuando uno busca su propia recompensa, cuando Dios tiene recompensas mucho más grandes. Ok, también caía mucho en esto de los mandamientos de hombres. Por ejemplo, podemos ver en Marcos 7:3 que estos fariseos le decían al Señor por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, según la tradición de los ancianos, en Marcos 7:3. Y Jesús le respondía que Jesús dijo esto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, de la boca para afuera hay reconocimiento, pero por dentro no hay una verdadera conversión, no hay una verdadera arrepentimiento, no hay verdadera intención de buscar al Señor. Y es lo que también el Señor había dicho una vez en otro versículo que no recuerdo dónde, pero seguramente lo conocen. Es cuando Jesús dijo, por ejemplo, que estos lavaban por fuera del plato y no por dentro. Y Jesús decía que eran como sepulcros emblanquecidos también. Es decir, estaban muertos en realidad,
pero se veían bonitos por fuera. O sea, en realidad estaban muy mal por dentro, estaban un caos, muerte, nada del espíritu, sequedad total, y por fuera estaban emblanquecidos, se veían bien. Y con esa pantalla y con esa máscara se sentían bien. Pero Jesús los confronta por esa hipocresía y les dice que no es ahí donde se debiese de buscar el obedecer a Dios, el poner mandamientos que no son de parte del Señor, no se muestran en la Biblia algún tipo de mandamiento que diga esto de la tradición de los ancianos que se lavan las manos. De hecho, lo mismo, mismo Jesús dijo que ellos se hicieron prácticamente una especie de libro con tradiciones fuera de la Biblia, es decir, reglas rígidas, prohibiciones rígidas de las cosas, prohibiciones exageradas o cosas exageradas que se debiesen hacer más allá de la Biblia, porque buscaban de alguna manera una santidad superficial, no buscaban una santidad genuina, que es en la Biblia, que es buscar el amor, que es buscar lo interno, lo del espíritu, lo del alma, no tanto lo que se ve, sino las intenciones, los pensamientos, lo que viene de dentro del corazón, porque Jesús también dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, etc. Salen de dentro, no es que sean de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Eso era lo que Jesús había dicho. ¿Qué más era lo que quería hablar? Normalmente en una iglesia donde existe este tipo de hipocresía, existen, claro, este tipo de prohibiciones exageradas de las cosas, y también hay un mal juicio de las personas a las que no cumplen con estas cosas. Los fariseos siempre se veían a sí mismos en un estado perfecto. Según ellos ya estaban salvos, según ellos ya eran lo máximo, eran perfectos, prácticamente Dios. ¿Por qué? Porque se miraban mucho más alto que los demás, eran superiores moralmente. Por lo tanto, los demás eran unos pecadores y ellos eran los verdaderos, ¿verdad? Entonces tenían un mal juicio. Cuando una persona juzga mal a otra persona, lo que está haciendo básicamente es hacerse Dios, hacerse juez. Solamente Dios es juez. Ninguno de nosotros puede ser juez. Nadie conoce el contexto o lo que vivió, las experiencias pasadas de una persona para llegar a cometer un acto, por ejemplo, de adulterio, por ejemplo, de prostitución, lo que sea. Por lo tanto, este dicho de decir, no, es que yo nunca haría eso, no deberíamos decirlo nunca, porque nosotros no sabemos ni hemos pasado por la misma situación que tal o cual persona. Lo que nos llama la Biblia a hacer es más bien, y lo que Jesús nos demuestra, es que Jesús era compasivo con las personas y que incluso no condenaba ni a las prostitutas ni a los pecadores, sino que se juntaba con ellos, comía con ellos, es decir, era cálido con ellos, era amistoso con ellos. Y a los únicos a los que Jesús realmente desaprobaba totalmente eran a los hipócritas, a los que se creían más. Ok. Y claro, normalmente en una iglesia cuando está este tipo de rigidez, por ejemplo, yo he visto este tipo de rigidez en el vestuario. No existe versículo de la Biblia que diga, no, el vestuario tiene que ser de cual o cual forma cuando vas a la iglesia. Lo que yo pienso que se debiese de hacer es que se muestre un criterio de cómo debería ser para enseñar también a las personas de cómo deberían vestirse adecuadamente. No el hecho de exigir las cosas. ¿Por qué? Porque eso primero no hay una intención del corazón, sino más bien hay una intención de demostrar sí, yo sí cumplo y tú no cumples.
yo te juzgo, yo soy superior a ti porque yo sí lo hago y tú no. Eso es lo que normalmente se hace porque se juzga mal a las personas y se les trata hostilmente cuando no cumplen con este tipo de reglas. No hay compasión, no existe la compasión. También en el caso del maquillaje, eso es totalmente superficial, lo mismo con el vestuario. No es que la mujer tiene que no maquillarse, no arreglarse el cabello, no cortarse, no sé, lo que sea que se invente, que esté fuera de la Biblia. Eso no debería de ser. No debería de ser existir este tipo de reglas superficiales que son tan extremas y que no vienen al caso realmente. Es limpiar por fuera del vaso y no por dentro. No tiene sentido. Eso. Y eso. Cuidado mucho con juzgar mal a otros, el mirarse superior al resto, porque eso ya te da el orgullo, es mucha hipocresía porque te hace pensar que eres superior al resto por algo, cuando en verdad nadie es superior a nadie y todos somos iguales delante de Dios porque Jesús dio su vida por cada uno de nosotros a través de la cruz, derramó su sangre y nosotros valemos cada gota de la sangre de Cristo. Y Jesús murió por cada persona en este mundo, por lo tanto, toda persona merece ser tratada con respeto y con el valor y la dignidad. No se debiese de mirar en menos o no se debiese de mirar como pecador, como hijo del diablo, como de esa manera a otras personas. Jamás, jamás. Eso, Dios te bendiga, espero te haya edificado y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.